Queridos cofrades y amigos, Ave María Purísima. Como bien sabemos, la conferencia que tendremos el día de hoy debía de haber sido pronunciada el mes de marzo pasado. Sin embargo, las diversas circunstancias ocasionadas por la pandemia de COVID-19 nos obligaron a aplazarla sine die. Deseo participar a todos ustedes que nuestro Cabildo General, reunido en agosto pasado, confirmó a la Junta de Gobierno y al presidente para este periodo estatutario. Demos gracias a Dios porque todo es de Él, porque Dios hace bien las cosas a pesar de nuestra poquedad. Por la gracia de Dios, aunque virtualmente, nuestra cofradía se reúne para meditar y reflexionar sobre la doctrina del beato Juan Martín Moyé sobre el espíritu del mundo, con la esperanza de que este encuentro redunde en abundantes dones espirituales para todos nosotros. Con deseo ardiente, espero que esta difusión del culto al apóstol Santiago y la meditación sobre la doctrina del beato Juan Martín cumplan el objetivo de conducirnos a Jesucristo, a quien ellos mismos, tanto Santiago como Juan Martín, anunciaron y de quien dieron testimonio con su propia vida. Son muchas las razones que nos motivaron a escribir esta conferencia. Las expondremos brevemente. En primer lugar, por una profunda admiración por la figura del beato Juan Martín. En segundo lugar, porque hemos recibido varias gracias por su intercesión. En tercer lugar, por la necesidad de profundizar, sin adornos y sin matices, en la doctrina del beato Juan Martín. Y en cuarto lugar, porque hemos querido cumplir el anhelo de muchas personas que nos insistieron en la necesidad de dar a conocer este tesoro de la doctrina del beato Juan Martín. Ciertamente, el beato Moyé representa un profeta en toda la extensión de la palabra. Denuncia la injusticia y anuncia la esperanza. Asimismo, Juan Martín se yergue como un auténtico apóstol, como el mismo Santiago, que caminaba por los parajes inhóspitos para anunciar el Evangelio con palabras y con obras. Logra la conversión de los infieles, los bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con su fidelidad, pero sobre todo con su radicalidad, demuestra que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida. En días pasados recibimos un comentario sobre la metodología que utilizamos para nuestras conferencias. Una amiga muy querida nos dijo: maravilloso todo esto, pero ¿por qué tan adusto? Otra amiga nos dijo: es que eres muy pontifical. Bueno, lo uno y lo otro pueden reflejar los aspectos de nuestra personalidad. Sin embargo, hoy nos propondremos hacer un doble esfuerzo para que esta doctrina, a ejemplo del beato Juan Martín, sea formulada no solamente en forma general, sino que a instante seguido demos algo de experiencia personal, para ser como el mismo Juan Martín, espontáneos, palpitantes y luminosos, para mezclar la teoría con lo concreto y así dar a conocer lo que queremos transmitir. Una breve introducción sobre el beato Juan Martín. El beato Juan Martín, de pila Jean Martin, a cuyos datos biográficos nos referiremos brevemente, nació el 27 de enero de 1730 en Kuting, una población y más precisamente una aldea del antiguo ducado de Lorena, hoy en la región francesa del mismo nombre, en el distrito de Château-Salins y Cantón de Dios del departamento de Moselle, donde por lo que podemos concluir de las diferentes narraciones de la época, tanto de él como de sus biógrafos, abundaba la pobreza y escaseaba el alimento. Juan Martín fue hijo de Jean-Christophe Moyé y de Anne-Catherine de Manche, quienes destacaron por ser piadosos cristianos, por ser dedicados a su trabajo y por los 13 hijos que procrearon. Según parece, la familia Moyé debió de haber llegado a Lorena en la segunda mitad del siglo XVII, es decir, después de 1650, y cuyo origen parece estar en el viejo reino de Polonia, lo cual resulta bastante verosímil si consideramos en primer lugar la cercanía histórica de los ducados de Lorena y de Bar con el reino de Polonia
y en segundo lugar por las múltiples migraciones de polacos, particularmente católicos, hacia Alemania y Francia a causa de la Guerra de los 30 años, que como todos sabemos terminó con la Paz de Westfalia y la Paz de los Pirineos. Y en tercer lugar, porque la aparición de los Moyens en Cating, en cabeza de su abuelo Jacques Mollet, solamente ocurrió hasta 1714, lo cual desvirtúa ciertamente aquello de que era un ancestro pues milenario lorenés, pues acabamos de decir, era una ascendencia más bien polaca que había llegado hacia 1700 y no antes. Bien, como dato adicional, ha habido alguna especie de controversia sobre la pronunciación o la forma de pronunciar el apellido Moyet. Algunos corrigen e insisten en que deba ser Moy, otros dicen que deba ser Moitze, otros que deba ser Mois. A nuestro juicio, y pues podemos demostrarlo, realmente la forma de pronunciarlo es ser Moyet, porque en francés, pues al deletrear el nombre, M-O-Y-E con diéresis, queda como M-O-I-I y una E. Y el mismo Juan Martín, como está atestiguado en sus cartas, firmaba con diéresis en la E. Eso quiere decir que debe acentuarse y debe pronunciarse la E, y al unirse la O con la I, queda el sonido UA. Eso quiere decir que debe ser MUA y la segunda I de la Y y la E, Moyet. Esta es pues nuestra forma de señalar que la forma correcta para pronunciar el nombre es Moyet. Algunos dicen que esto no debe ser cierto porque había otro ancestro, porque había otro apellido, porque había otra gente. Esas realmente son discusiones mundanas y pues plantean es más bien la aspiración de poner al beato como en un estrato, en una familia, en una, digamos como abolengo, que primero no tenía y que segundo jamás quiso tener. Entonces nos parece que eso sería como más bien introducir al beato en el ambiente del que él tanto huyó. Además, como demuestran pues los distintos escritos, él no provenía de una familia acomodada, porque para la época en que él nace y se desarrolla, estamos hablando entre 1700 y 1800, la comodidad solamente era de la nobleza, de la nobleza, perdón. Y esa comodidad de los vestidos, del lenguaje, de todas las circunstancias, digamos, propias de las familias nobles, no existía en el campo. Y realmente la aldea donde él nace, en Keating, era pues un lugar de evidente pobreza. Entonces él no podía provenir de una familia propiamente acaudalada, sino realmente de una familia que tenía muchas necesidades. En segundo lugar, porque como señala hermana Agnès Kernel, la gran biógrafa del beato, la familia había logrado apenas para 1708 adquirir un arado. O sea que apenas en 1708 aspiraban a ser reconocidos como burgueses. Eso quiere decir que no eran de una familia noble. Y en tercer lugar, porque como está también atestiguado en los distintos documentos, el progenitor de Juan Martín, Jean-Christophe, se empleó como director general de la oficina de correos del Ducado de Lorena hacia 1755. Esto debe indicarnos que si una persona es noble, no tiene necesidad de hacerse empleado, y muchísimo menos si una persona es acomodada de ingresar como empleado de la oficina de correos, que sería lo que hoy conoceríamos como una oficina estatal, porque si una persona tiene las comodidades, no tiene la necesidad de ser empleado. Entonces, una persona que necesitaba procurarse su subsistencia y la de su familia, pues realmente no era una persona pues que necesitara del sustento asalariado. Entonces, repetimos, eran personas sencillas del campo que habían iniciado un recorrido como el de tantas otras personas para poder, digamos, procurar una mejor subsistencia y una mejor posición para su familia, sin que por ello ellos quisieran como darse preeminencias de alguna u otra cosa. Todo lo contrario, siempre fueron gente muy sencilla. Como último dato, quisiera apuntar que los grandes biógrafos y el mismo directorio de la congregación de las Hermanas de la Providencia y de la Inmaculada Concepción, al que nos referiremos ahora brevemente, señala que
el beato Juan Martín era una persona, digamos, poco pulida en el lenguaje. Es decir, era demasiado concreta, demasiado autóctona. Una persona que de verdad hubiera estado en medio de la nobleza, que se hubiera rodeado de los mejores instructores, pues habría sido una persona más bien de gustos refinados, de un lenguaje mucho más pulcro, prolijo, y realmente todos dicen, no, esta era una persona más bien como común, como a veces hasta poco pulida, incluso incorrecta, pero de pensamiento nítido, enérgico y firme. Eso era lo más importante en él, que era una persona nítida, enérgica y firme. Y eso es algo que todos tenemos que tener pendiente durante lo que vamos a reflexionar. Bueno, si el beato Juan Martín no hubiera experimentado de niño la escasez, pues seguramente no habría sido tan cercano a las prácticas de piedad y de penitencia y de mortificación como lo fue, porque pues una persona que ha vivido en la comodidad es más bien reacia a la mortificación. Una persona que jamás le ha faltado algo es más bien poco cercana a las prácticas de penitencia, al ayuno, a la piedad. Realmente era una persona que sabía lo que era la necesidad y por eso él mismo dice, un buen sacerdote debe ser pobre, morir pobre y no poseer en el momento de la muerte más que un puchero de barro que romperá de un puntapié hasta su último suspiro. Bueno, habiendo realizado sus estudios en la Universidad de Estrasburgo y en el Seminario Mayor de Metz, Juan Martín fue ordenado sacerdote el 9 de marzo de 1754. Durante sus correrías misioneras en los alrededores de Metz, donde había sido nombrado párroco, promovió la formación de mujeres apóstoles, encargadas de la instrucción de los niños y de las niñas pobres. Estas mujeres apóstoles, cuya primera hermana fue Margarita Lecomte, llegaron a socorrer a los más necesitados en el momento más oportuno, como si hubieran sido enviadas providencialmente por Dios. Por eso comenzaron a ser conocidas como hermanas de la providencia. Al inicio, el beato Juan Martín hablaba de las pobres hermanas que educarán en las escuelas. Pero la gente cuando veía que llegaban estas hermanas como de verdad enviadas por el cielo, las empieza a llamar las hermanas de la providencia, porque se entendía que eran unas mujeres, unas muchachas que habían sido enviadas por Dios mismo para la educación y la instrucción de los más pobres. Incluso el beato Juan Martín decía, es trascendental ocuparse en la educación de la niñez y de la juventud, porque de ello depende toda la vida. Esto es algo incluso pues aplicable para el día de hoy. Bien, en 1771, en el otoño, Juan Martín se encontraba en París y seguramente escuchó admirables relatos sobre los misioneros de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París, que habían viajado a Oriente para lograr la conversión de los paganos. Advertido sobre el seminario para la conversión de los infieles de los países extranjeros, que había fundado el rey Luis XIV en 1660 y que después se habría de llamar Seminario de las Misiones Extranjeras, en la Rue de Bac. Curiosamente, esto voy a hacer una pausa aquí para mostrar por qué se conecta la Rue de Bac del Seminario de las Misiones Extranjeras con el patronazgo de Nuestra Señora de las Gracias, que llamamos de la Medalla Milagrosa, en la vida de Juan Martín. Y es que, como todos sabemos, en la Rue de Bac queda también el lugar donde se apareció Nuestra Señora, que llamamos de la Medalla Milagrosa. Y precisamente es de creer que por la cercanía del Seminario de Misiones Extranjeras en la Rue de Bac con el templo ahora de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, debió haber tenido algún contacto tan cercano que implicó precisamente que él le entregara a ese patronazgo de Nuestra Señora de las Gracias la congregación que él había fundado. Bueno, en 1772, Juan Martín se embarcó hacia el Extremo Oriente y bajo las órdenes de sus superiores profesó el juramento misionero el 7 de septiembre de 1773. Esta sociedad, de hecho, es importante hacerlo destacar, entre 1660 y 1986 hizo partir hacia Asia más de 4.200 misioneros, de los cuales cerca de 170 murieron mártires. De esos 4.200 misioneros hizo parte el beato Juan Martín. Bueno, entre los años de 1771 y 1783, Juan Martín recorre China, pasa por Tonkín, Cantón, Chengdu
y habiendo recorrido Madagascar y Siam, pasa por cada villa, bautiza, preside la misa y administra los sacramentos, instituye vírgenes consagradas a la educación, a la adoración y a la evangelización, sufre hambre y persecución, se encuentra al borde de la muerte, predica, exhorta, instruye, convierte a los paganos, edifica a los cristianos, bautiza a los niños y establece la religión por todas partes. Juan Martín, según los registros, administró el bautismo al menos a 20.000 chinos y mereció ser reconocido por esto como el segundo San Francisco Javier, porque nadie, a excepción de San Francisco Javier, produjo en un lapso más corto frutos más notables, copiosos y duraderos como el presbítero Juan Martín Moyé. Entre 1783 y 1784, Juan Martín siente que la divina providencia lo llama de nuevo a Europa. Regresa en julio de 1784, pero como el clima era previo al estallido de la Revolución, esta le planteó a Juan Martín un panorama desolador, porque los católicos, y particularmente el clero, habrían de ser perseguidos. No en vano, el lema de la Revolución Francesa había consistido en estrangular al último noble con los intestinos del último cura. La toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 por los revolucionarios, la orden de juramento de la Constitución Civil del Clero por la Asamblea Constituyente para extender los efectos de la reforma administrativa a la Iglesia y la posterior decapitación de Luis XVI el 21 de enero de 1793 obligaron a nobles y clérigos, entre ellos a Juan Martín, a refugiarse en el reino de Prusia para huir de la revolución. A inicios de marzo de 1793, muy seguramente, Juan Martín se refugia definitivamente en Tréveris. Dedica sus últimos días a meditar, a realizar predicaciones, a acompañar espiritualmente a las religiosas de su instituto, así como a distintos presbíteros, a dirigir las instrucciones o avisos a las hermanas y a meditar sobre las verdades de la fe. El 19 de marzo de 1793, en la fiesta de San José, escribe su última carta, dirigida a la hermana Rosa Metán, segunda superiora general de la congregación que él había fundado. El 19 de abril de 1793, justamente un mes después, Juan Martín empieza a sentirse enfermo. Muchos dicen que contrajo tifo, porque había estado atendiendo a los enfermos de la peste. Sin embargo, a nosotros nos resulta muy poco probable que él hubiera contraído tifo y que esta hubiera sido la causa de su muerte, porque realmente en él se habían hecho realidad las soberanas facultades que había prometido nuestro Señor Jesucristo a nuestros apóstoles. Está atestiguado en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16. Estos prodigios acompañarán a los que crean en mí. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si un veneno mortal beben, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Es decir, que para un apóstol como Juan Martín, como lo fue Borromeo, como lo fue Camilo de Lelis y tantos otros, pues realmente la peste, incluso el COVID ahora, no es ninguna amenaza. Adicionalmente, el tifo, para esta época, 1793, no era una enfermedad nueva. En efecto, el tifo, o la fiebre de los campamentos, había aparecido durante todo el curso de las guerras de la Revolución, entre 1789 y 1799. Asimismo, desde 1792, desde Champaña se había extendido por toda Francia una epidemia de tifo, y también entre 1792 y 1793 existen registros de cómo el tifo era una enfermedad común y permanente en Navarra, Italia, España, Francia y en la hoy Alemania. Por demás, como él mismo revela en sus escritos, Juan Martín durante su paso en China había sufrido distintos malestares, porque no había logrado adaptarse a la dieta. Seguramente en las distintas correrías, las largas caminatas, las extenuantes jornadas, la ausencia de alimento, debió haber producido en él algo parecido a una úlcera que debió haberse complicado más bien con el paso de los años. Y a su regreso a Europa, pues debió haber sentido las consecuencias de esta situación. Esto
según los síntomas y pues sin creernos médicos, ¿no? Debió haberlo llevado a una peritonitis, que es lo que él debió haber experimentado por estas fiebres y situaciones tan complicadas que se describen de los últimos días de su vida aquí en la tierra. El 19 de abril, cuando este santo sacerdote enfermó, que era viernes, Juan Martín se dedicó a la meditación de los sufrimientos de Jesucristo y empezó su agonía, que se extendió hasta el 26 de abril de 1793, cuando, estando en una modesta buhardilla, Juan Martín cayó en esta pobre cama de la cual no se habría de levantar jamás. El 4 de mayo de 1793, habiendo recibido todos los auxilios, el viático, la confesión, los santos óleos, bendijo a las hermanas y les dijo: «Creced y multiplicaos, si es la voluntad de Dios». Habiendo perdido la facultad de hablar y sin haber podido volver a abrir los ojos, Juan Martín asumió y consumó el acto de morir, y en él se realizaron así las palabras que enseñan las letanías de la Iglesia: «De la muerte repentina, líbranos, Señor». A la madrugada del 4 de mayo de 1793, sábado, día votivo de la Virgen, más precisamente a las 4 de la mañana, mientras se recitaban incesantes oraciones de las hermanas que lo acompañaban y mientras se leían algunos versículos de la imitación, Juan Martín abrió sus ojos por última vez, abrió los brazos en cruz y entregó su alma a Dios. La fama de santidad del presbítero Juan Martín era innegable. El obispo de Saint-Dié abrió el proceso ordinario de beatificación en 1880. León XIII firmó el decreto de introducción de la causa el 14 de enero de 1891. El 21 de mayo de 1945, Pío XII emitió el decreto sobre la heroicidad de sus virtudes, con lo cual fue declarado venerable. Y el 21 de noviembre de 1954, el mismo Pío XII lo beatificó, con lo cual Juan Martín quedó elevado a la categoría de bienaventurado o beato. Entre las obras de Moyé destacan el proyecto de escuelas llamadas de la Providencia para niñas campesinas, el Directorio de las Hermanas de la Providencia, el Dogma de la Gracia, el Tratado sobre el Espíritu del Mundo que expondremos hoy y, entre otras, las oraciones de la mañana y de la noche. De la fundación original del beato Juan Martín nacieron las congregaciones de las Hermanas de la Providencia de Poitiers en 1762, de las Hermanas de la Providencia y la Inmaculada Concepción de Champion el 31 de julio de 1837, el de las Hermanas de la Providencia de Reboville de 1783, de las Hermanas de la Divina Providencia de San Juan de Basel del 13 de diciembre de 1838, de las Hermanas de la Providencia de Gap del 5 de junio de 1838, de las Hermanas de la Divina Providencia de Texas de 1868 y de las Misioneras Catequistas de la Divina Providencia de San Antonio, sin contar las numerosas asociaciones de laicos, de religiosos y de presbíteros que viven este carisma providencia. Aunque algunos han asegurado que Juan Martín no habría querido que sus hermanas se hubieran organizado como congregación, ni que se hubieran extendido por el orbe, tal afirmación no la creemos nosotros ni la puede creer ninguno. En primer lugar, porque en 1762 Moyé organizó a sus hermanas bajo un proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que en la práctica él había dispuesto una regla sobre 4 virtudes pilares fundamentales: la pobreza, la sencillez, la caridad apostólica y el abandono a la providencia. Una persona que no hubiera dado una regla, un proyecto, pues es porque jamás habría querido una organización fundamentada, estructurada, jerarquizada como la que hoy tienen las Hermanas de la Providencia. Eso quiere decir que él sí tenía en su mente, en su corazón, la idea de que esta organización de hermanas, este instituto de las Hermanas de la Providencia o llamadas de la Providencia, se habría de extender por todo el mundo. En segundo lugar, porque él puso por lema de la congregación el Querite primum regnum Dei, es decir, buscad primero el reino de Dios, con lo cual quiere decir que buscando la extensión del reino de Dios, quiere la extensión de la congregación por el mundo. En tercer lugar, porque él mismo durante todos sus días defendió por todos los medios la institución de las hermanas,
Si él no hubiera estado interesado en que se defendiera esta institución, pues las habría dejado abandonadas. Y en cuarto lugar, porque su testamento espiritual fue ese: creced y multiplicaos si es la voluntad de Dios. Y la profecía se cumplió, porque las hermanas crecieron y se multiplicaron, no solo en número, sino también en gracia. Y esta es la voluntad de Dios realizada por las manos de Juan Martín. De manera que debemos dejar dicho para siempre que todas las hermanas que organizó el beato Juan Martín Moyé sí las quiso ver así organizadas en congregaciones y numerosas por todo el orbe católico. Él mismo lo decía: pido al Señor que os bendiga, que os haga crecer y multiplicar, tanto en virtud como en número. Y esto debe ser doctrina totalmente segura. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, y porque lo hemos visto así en la asistencia eficaz de su intercesión, que el beato Moyé se sentiría profundamente feliz de los frutos espirituales y temporales que todas sus hijas, las hermanas de la Providencia y la Inmaculada Concepción, han dado por el orbe católico. En fin, a ellas nuestro agradecimiento, precisamente porque por ellas es que podemos exponer lo que pasaremos a entrar a estudiar. Bien, dicho lo anterior, para poder hablar del espíritu del mundo, es fundamental que hablemos primero de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia, es un tema que hace despertar en nosotros los pensamientos que se elevan por encima de las cosas visibles. El espíritu ve la nada de todos los bienes de la tierra, el corazón se desapega de ellos y busca los bienes firmes, que son los bienes espirituales, cada vez que hablamos de la gracia. La gracia, con G diacrítica, es decir, escrita con G mayúscula, es un don sobrenatural, concedido gratuitamente al ser humano en virtud de los méritos de Jesucristo, para ayudarlo a hacer el bien y evitar el mal, para santificarlo y hacerlo merecer la vida eterna. Entonces, cuando una persona dice que Dios le ha hecho una gracia, esa gracia no se refiere a la gracia, con G mayúscula, sino que se refiere a un don espiritual o temporal. Por ejemplo, la gracia de la conversión o del perdón. Dios me dio la gracia de perdonar al que me había ofendido. Eso es una gracia espiritual. O una gracia temporal. Por ejemplo, la gracia del trabajo, la gracia de la salud, la gracia de la sanación de una enfermedad. O una gracia o don natural, que es, por ejemplo, un talento del que gocemos unos y otros. Por ejemplo, Dios le dio a tal persona la gracia de la música. Esa es una gracia natural, pero no es la gracia. La gracia, como repetimos, es un don de Dios, un favor, un beneficio concedido a la criatura, que es sobrenatural y que por lo mismo está por encima de la naturaleza, que no viene de la naturaleza y no se debe a la naturaleza, que es gratuito y por lo mismo no se puede merecer, porque de lo contrario, si se pudiera merecer, la gracia sería una justicia y una recompensa, pero no una gracia. Voy a repetirlo. La gracia sería una justicia y una recompensa, pero no una gracia. Volvemos a decirlo. La gracia es algo gratuito, es un don de Dios. De ahí que, como dice San Pablo, si es por gracia, no es por las obras. De lo contrario, la gracia, dice él mismo, no sería gracia. Debemos concluir entonces que no es por nuestros méritos que se nos concede la gracia, sino por los méritos de Jesucristo, que nos dio las gracias de la salvación por su muerte y por su pasión. Nuestro Señor Jesucristo ha dicho claramente: permaneced unidos a mí, porque separados de mí nada podéis. Pongamos atención a esto. Separados de Jesucristo no podemos hacer cosa alguna. No quiere decir que podamos hacer una cosa sí y otra cosa no. No, separados de Jesucristo no podemos hacer absolutamente nada. Por eso Él dice: conmigo podéis hacer todo. Él no dice: conmigo podéis hacer mucho o podéis hacer esto y lo otro. No, nuestro Señor dice: conmigo podéis hacer todo, sin mí nada podéis. Entonces, la gracia nos es concedida, nos es regalada, para ayudarnos a hacer el bien y a evitar el mal. Por eso es necesario estar adheridos a la persona de Jesucristo, porque si no estamos adheridos a Él, no podemos obtener la gracia.
Porque la naturaleza, habiendo caído por la culpa original, es demasiado débil, y de superar esta inclinación, que la lleva hacia el mal, asimismo se demuestra demasiado débil. Por eso es necesario la gracia para vencer las dificultades que tiene y poder hacer el bien. Ciertamente, como nosotros somos humanos, nada bueno en nosotros existe por iniciativa propia. Todo lo que hay bueno en nosotros es por la gracia de Dios. Nosotros creemos que porque hacemos una cosa, hacemos la otra, somos muy buenas personas, hacemos todo. No, lo que podemos hacer, únicamente podemos hacerlo es por la gracia de Dios. Por esto, dado que somos falibles, contingentes, mudables, inconstantes, porque nuestra humanidad por su propia condición es proclive a los vicios y a las pasiones y al pecado, requerimos de un impulso, si podemos llamarlo así, que nos eleve a buscar los bienes del cielo, donde está Jesucristo sentado a la derecha del Padre, y que ponga nuestro pensamiento en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Ese es el don de la gracia. Si no tenemos la gracia, pensamos solo en lo terreno, pero si tenemos la gracia, pensamos en lo eterno. Ese impulso, esa iniciativa, repito, proviene de Dios, para que el ser humano haga el bien y evite el mal. Pero para que esto ocurra, es preciso que Dios lo sostenga y le dé una fuerza divina que lo levante por encima de su debilidad natural, que lo haga capaz de obrar de una manera sobrenatural para poder hacer obras dignas de Dios y que esas obras sean meritorias de la vida eterna. Como todos sabemos, la humanidad permanece dividida entre discordias y enemistades. Y si no fuera por la gracia, por la acción sobrenatural de Dios, los ánimos jamás se dispondrían a la reconciliación. Los enemigos no podrían volver a la amistad, los adversarios no se volverían a dar la mano y los pueblos no volverían a ver la concordia. Esto es importante porque una de las consecuencias de la gracia es precisamente la paz. La paz es un don de Dios, no es un don humano. Por eso es importante, para poder vivir en paz, que todos estemos con Jesucristo, adheridos a Él como instrumentos de la gracia. Esa ayuda que hemos dicho, ese socorro, que es la gracia, porque con la gracia podemos todo, porque con Jesucristo podemos todo, sin Jesucristo nada podemos y sin la gracia nada podemos, es únicamente la forma de merecer la salvación. Y es por eso que el fin de la gracia es la salvación eterna. La gracia, vuelvo a decirlo con G mayúscula, no tiene por objetivo que nos vaya bien en todo. No, el objetivo de la gracia es que podamos gozar de la salvación. En efecto, los bienes temporales nos fueron dados para satisfacer las necesidades de la vida presente, la vida temporal. La gracia, en contraste, no por el contrario, porque los bienes temporales no son necesariamente opuestos a la gracia, sino es un contraste. Se nos da para purificarnos y para hacernos participar de la salvación eterna. Me explico, los bienes temporales son todos perecederos y tienen por objetivo hacernos llevadera la existencia terrena. Por ejemplo, el alimento tiene por objetivo ayudarnos a no sentir hambre y darnos salud. Pero si pervertimos el alimento, con la gula, por ejemplo, corrompemos el cuerpo y causamos enfermedad. En este caso particular, la acción de la gracia se traduce en una dimensión de justicia, que se llama la templanza. Comer lo suficiente y no en exceso. Esa templanza es por demás don del Espíritu Santo. En resumen, solamente con la gracia podemos merecer la salvación. Sin la gracia no podemos merecer la salvación. Entonces, ¿para qué queremos la gracia? Para merecer la salvación. ¿Y para qué queremos la salvación? Para estar en la perfecta comunión del reino de los cielos. Para entrar en la gloria de Dios, para entrar en la tierra nueva, que como dice el Apocalipsis, es la morada de Dios entre los hombres, donde Él secará todas nuestras lágrimas y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo anterior habrá pasado. Eso es lo que queremos con la gracia, alcanzar la salvación. Para entender qué nos impide hacer que la gracia opere, es necesario que entendamos cuáles son los obstáculos a la gracia. Entonces, dado que la gracia,
como todas las obras del reino, es sutil, silenciosa, pero al mismo tiempo contundente, su primera operación es la conversión y su segunda operación es la sabiduría. En otras palabras, la persona que está animada por la gracia goza de espíritu de conversión y de espíritu de sabiduría que solo proviene de Dios. De ahí que sea necesario saber cuáles son los obstáculos a la gracia. Primer obstáculo, la resistencia a la gracia. Dios siempre hace llamados a la gracia, que son lo que nosotros entendemos como movimientos, como inclinaciones a hacer el bien, en términos sencillos. Cuando usted se resiste a la gracia, rechaza los movimientos de la gracia misma. Entonces usted rechaza los movimientos del Espíritu Santo. Y esas faltas contra el Espíritu Santo implican una repulsión voluntaria a la gracia con conocimiento de causa. Esa resistencia a la gracia ocurre porque el corazón está demasiado endurecido. Y es supremamente grave resistirse a la gracia porque es una afrenta al Espíritu Santo. Y como todos sabemos, las afrentas al Espíritu Santo no serán perdonadas ni en esta vida ni en la siguiente. Les voy a dar un ejemplo. Sabemos que tenemos el dinero justo para pagar a un trabajador, por decir cualquier cosa. Y habiendo tenido conocimiento de unos zapatos de lujo, y que sabemos que valen lo mismo que ese salario que tenemos que pagar, preferimos comprar esos zapatos y dejar en espera a este trabajador que sí necesitaba ese dinero para satisfacer esa pasión. Esa es una resistencia a la gracia, porque la gracia que nos indica que debemos renunciar, al menos por el momento, a esos zapatos para pagar el salario. Cuando usted se resiste a la gracia, entonces comete este otro acto y entonces se deja deslumbrar por ese lujo y deja esperando a su trabajador. Tal vez no sé si sea lo suficientemente claro, pero esa resistencia a la gracia implica un rechazo al Espíritu Santo que nos mueve a la justicia con ese trabajador. Por eso dice el apóstol Santiago en su carta: tenemos por único fin satisfacer nuestras pasiones, pero sepamos que el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del universo y ese grito ha sido escuchado. La resistencia a la gracia es un grave pecado. Ya lo decíamos, no será perdonado en esta vida ni en la siguiente, porque es la resistencia a la acción del Espíritu Santo. Segundo obstáculo, el pecado. Como bien sabemos, el pecado es un acto de desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. El pecado es la pérdida del estado de gracia o, en otras palabras, la ruptura de la relación o de la amistad del ser humano con Dios. Sabemos, pues, por lo que enseña la Iglesia, que el pecado es una inobservancia a la ley de Dios, a la ley moral, a la ley de la Iglesia, y que, pues, en términos prácticos es infringir los 10 mandamientos. Se clasifican los pecados en mortal y en venial. Y, pues, el que ha pecado, pues, digamos, ya no puede ser recinto de la gracia. Por ejemplo, una persona que maldice constantemente, que todo el tiempo blasfema con chistes que se burlan de los dogmas de la religión, ha opuesto su pecado a la gracia. La persona que es inmodesta con los vestidos es vanidosa, que falta la verdad es mentirosa, que encuentra en el dinero su única causa de felicidad es avaro, que son personas que han opuesto su vida a la gracia y por lo mismo obstaculizan la acción de la gracia en ella. Tercer obstáculo, las pasiones, que impiden en nosotros el efecto y progreso de la gracia por la esclavitud a nuestros propios vicios. Entonces, la pasión siempre implica un movimiento desordenado en nuestro corazón, un afecto desordenado. Es una inclinación al mal, podríamos llamarlo de alguna manera, como consecuencia del pecado original. Entonces, aunque el pecado original fue perdonado por el bautismo, la concupiscencia, es decir, esa debilidad, ¿no?, hace, digamos, evidente que nuestra vida sea siempre un combate contra el pecado. Dios nos infunde el don que necesitamos
no por arte de magia. Digamos, usted por ejemplo dice, yo necesito tal virtud. La virtud, porque en latín virtud viene de vis, que significa fuerza, es decir, la persona virtuosa es una persona fuerte que se ha entrenado en la fuerza de la gracia, de la virtud, ¿no? Es necesario que entrene precisamente todas esas virtudes para poder ser una persona virtuosa. San Agustín decía, yo, miserable joven, te pedía, oh Dios mío, la castidad, pero al mismo tiempo te rogaba que no me la concedieses tan pronto. ¿Eso qué indica? Que en San Agustín existía un apego a la pasión, seguramente de la lujuria. Y entonces, pues él se resistía a la gracia, tiene mucho que ver con el primer obstáculo que es la resistencia, y precisamente por esa resistencia no podía evitar ni huir del pecado. Cuando el cristiano tiene una oportunidad de vencer, encuentra allí la ocasión de su victoria. Porque como decía Job, la vida del hombre en la tierra es una constante lucha, es una constante milicia, traducen otros. Por ejemplo, si usted es una persona que es impaciente y le pide a Dios paciencia, Dios no le va a infundir la paciencia como si la vertiera pues como un tarro de perfume sobre su cabeza. Dios le va a proporcionar todas y tantas las oportunidades suficientes para que usted se entrene en la paciencia. Entonces, usted dirá, pero ¿por qué tengo este vecino tan intenso, tan malhumorado? Para que entrene la paciencia. ¿Por qué tengo que soportar todos los días trancones? No importa la hora que salga en mi vehículo, siempre hay trancón. Porque Dios le está permitiendo a usted entrenar la paciencia. Entonces, cada vez que usted pida una virtud, Dios le va a dar a usted la oportunidad para que entrene la virtud. Porque si no, no habría mérito precisamente en que usted logre entrenar esa virtud. Bueno, cuarto obstáculo, los afectos humanos y naturales. Todos los afectos humanos y naturales, si no son puestos en su justa medida, son necesariamente opuestos a la acción de la gracia. Porque todos son contrarios al espíritu de pobreza, de sencillez, que nos predica el Evangelio y sobre todo al abandono y a la única dependencia que tenemos que tener, que es a la providencia. Cuando usted se apega a algo o a alguien, quiere decir que usted no está apegado ni adherido a Dios, que es la única persona a la que tenemos que estar nosotros adheridos y de la única persona de la cual nosotros dependemos, que es Dios mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros esposos, nuestras esposas, con nuestros hijos, en fin, con todas las personas con las que nos relacionamos y con los mismos bienes de los cuales nosotros gozamos? Es amarlos sin exceso y de manera cristiana. Cuando una persona guarda excesiva sensibilidad por las personas o por las cosas, hace su agrado desordenado con el amor propio, porque le gusta todo el tiempo a esa persona que estén hablando de sus afectos, de sus relaciones, de sus amistades, de sí mismo, mientras que lo que debe procurar es solo mirar a Dios. Cuando una persona anda buscando demasiado la opinión y el consejo de los seres humanos, es porque quiere consuelo y cariño de los seres humanos únicamente, es decir, un consuelo de sí mismo. Mientras que, si busca el consuelo en Dios, verdaderamente está pegado a la vida de providencia. Esto es bien interesante porque muchas personas hacen demasiadas previsiones para el futuro. Ahorran demasiado, acumulan demasiado, se cuidan de todo porque es que va a llegar la vejez, en fin, sí, hay que ser precavidos, lógicamente. Pero no hay que ser en exceso precavidos y apegados a nuestros propios esfuerzos, porque si no podría pasar como aquella parábola del Evangelio. Acumuló, 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 y cuando se dedicó a descansar, le dijo Dios, hombre necio e insensato, esta noche te pedirán la vida. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es más bien mirar nuestra vida como un camino por el cual vamos yendo hacia Dios, pero que la muerte en cualquier momento puede llegar. Entonces hay que ir haciendo, pues digamos, las provisiones necesarias, pero no excesivas, para jamás apegarnos demasiado a nuestros propios medios, sino más bien entender que la única persona de la cual dependemos de verdad es de Dios mismo,
Quinto obstáculo, las vanas alegrías. Existe entre nosotros, sobre esto es algo muy importante, una confusión entre felicidad y diversión. Nosotros creemos que por estar divirtiéndonos somos felices. Y realmente, cuando atamos la felicidad a la diversión, hacemos entender que la alegría de nuestra vida radica en que entre más nos divirtamos, más felices seremos. Y realmente la diversión es de vanas alegrías, de placeres, de distracciones, del mundo, de los juegos, pero esto está desanimado es por la sensualidad, la curiosidad y la diversión. Cuando uno entiende que la felicidad es distinta a la diversión, comprende que cualquier placer, que cualquier gusto es una cuestión meramente pasajera y que nuestra felicidad realmente está en Dios. Por eso la alegría de situación, que es la diversión, es una cuestión pasajera, es como encender un fósforo, como quemar una estopa. ¡Fua! Hace como un fogonazo y se extingue. Mientras que la felicidad en Dios es verdaderamente eterna. Recordemos que el mundo pasa y con él sus deleites, y que la hora del disfrute deja pesadumbre y disipación de corazón. Muchas veces la salida alegre causa tristeza de vuelta, y la tarde que era alegre se hace triste en la mañana. El apetito sexual, una vez satisfecho, deja cansancio. La hartura de las comidas deja indigestión. El exceso de la bebida, cuando menos, deja resaca al otro día. Los casinos, las loterías, las ruletas, las cartas, las emocionantes apuestas, muchas veces dejan ruina. Los vestidos pasan de moda y se gastan. Y no deja esto solo, sino nostalgia e insatisfacción. Mientras que si el individuo es temperante, y esto es importante porque no todas las personas llegan a ser verdaderamente temperantes, encuentran que en ese gusto, en el gusto legítimo y mesurado, no pueden saber que su felicidad no depende de la sensación, sino que depende de Dios. Y por eso, cuando sabe de un placer, pues digamos, pasa por ello con la conciencia de lo fugaz que es, porque su felicidad, repito, depende de Dios, porque la felicidad verdadera viene del sosiego. Por eso es que las almas verdaderamente santas, aún en las más duras pruebas, aún en las más recias dificultades, siempre se conservan serenas y felices, porque saben que su esperanza está en Dios y no en los placeres del mundo. Sexto obstáculo, los pensamientos inútiles. Como quiera que el único recurso que en verdad no podemos renovar por vía alguna es el tiempo, pues tenemos que ocupar nuestro tiempo lo más que podamos en las cosas de la vida eterna. Cuando Dios quiere hacer obrar la gracia, dice el beato Juan Martín, exige un corazón vacío y despejado de todo lo inútil. Ciertamente, si nuestro espíritu está ocupado solamente en cosas de la tierra, pues no le va a quedar momento alguno para meditar sobre las cosas de Dios. Y entonces Dios no podrá derramar en esa persona el don de su gracia. Muchas personas andan preocupadas por el pasado, sin remordimiento y sin propósito de mejorarse. Otras personas andan preocupadas por el minuto siguiente, por el día siguiente, por el mes siguiente, por el año siguiente, sin perspectiva de eternidad. Pasan las horas diciendo, ¿qué haré de almuerzo? Y cuando están en el almuerzo, piensan en lo que harán en el fin de semana. En el fin de semana están pensando en el atuendo que se pondrán el mes entrante. Y no caen en la cuenta de que tenemos es que portarnos bien en el ahora, concentrarnos en nuestro presente, sin acordarnos del ayer que ya pasó y sin preocuparnos del mañana que no sabemos si llegará. Fíjense ustedes cuántos planes se frustraron por esta pandemia, o las consecuencias de ella mejor. Muchos habían hecho viajes, muchos habían hecho planes de casarse, de ir a un lado, de tornar al otro. ¿Y qué sucedió? Vino la pandemia y desbarató todo. Segundo, los pensamientos provechosos siempre son sobre las verdades de la religión. Quienes de verdad están en sintonía con Dios admiran y meditan las verdades de la fe, jamás las ridiculizan ni las ponen en duda. Y siempre frecuentan buenos libros, buenas conversaciones, porque están pendientes de honrar a Dios, de pedirle perdón, de velar sobre sí mismo y de estar siempre pendientes de su salvación eterna. Séptimo obstáculo, la disipación. Los deseos y los pensamientos inútiles terminan en disipación,
porque hacen desvanecer las cosas por la separación de las partes que las forman. Es decir, por andar tan distraídos en tantas cosas, jamás estamos pendientes de la verdadera unidad con Jesucristo. Entonces andamos disipados, andamos, como se dice comúnmente en Colombia, como desparramados. En palabras más sencillas, la persona siempre está pensando en cosas exteriores y jamás piensa en las cosas interiores. Es lo que dice nuestro Señor. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? Las personas que son disipadas siempre huyen del silencio y del recogimiento. Quieren oír todo lo que se dice, enterarse de todo. Todo lo preguntan, todo quieren saberlo. Están en los tumultos, se enorgullecen de tener muchos asuntos y siempre viven distraídos. Jamás se concentran en la acción de la gracia. Y lo que pasa es que, como decían las abuelas, el que mucho abarca, poco aprieta. Por querer estar abarcando todo a todas horas, jamás se concentran en lo único que importa, que es la salvación eterna. La Escritura dice que cuando Dios llama a un alma, la lleva al desierto y allí le habla. El Señor jamás habla en el tumulto ni en el apuro. Siempre que una persona es espiritual, está lejos de las cosas del mundo y dedica al menos un momento de cada día a recogerse. Hay personas que claramente tienen que estar en cosas del mundo, pues todos, en nuestras profesiones, en los asuntos propios de nuestro sostenimiento, en nuestra familia, las obligaciones, de ir a distintos trabajos, ocupaciones, etc. Cuando una persona está ocupada de ese tipo de circunstancias, tiene que al menos dedicar un momento del día a recogerse para poder guardar la vida interior. Y al menos una vez al año, dedicarse una temporada, una semana, un mes, a un retiro profundo para poder volver a su vida espiritual. Octavo obstáculo, el apresuramiento y la tibieza. El apresuramiento y la tibieza son dos vicios igualmente opuestos a la gracia, dice el beato Juan Martín, porque teniendo relación con el obstáculo de las pasiones, especialmente con la impaciencia y la pereza, el apresuramiento se adelanta a la acción de la gracia y la tibieza la descuida, como dejando escapar el momento de la gracia. Recordemos lo que decía San Agustín: el Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Y sin ti, el que te creó, si tú no quieres salvarte, no podrá ayudarte. No serás salvo y morirás. Entonces, como nosotros no podemos hacer cosa alguna sin la gracia, todo lo que emprendamos por propio motivo sin la gracia será siempre inútil. Así las cosas, jamás debemos emprender nada sin que la gracia haya confirmado que es el momento de emprenderlo. Cuando la gracia abre en nosotros alguna impresión, es decir, algún deseo de hacer algo, porque todas las obras son de la gracia, el apostolado, el servicio, todo es la evangelización, todo es una iniciativa de la gracia, ¿no? Debemos seguirla fielmente, sin ir más deprisa, pero tampoco sin ir más lentamente. Por eso los santos siempre decían: esperemos que el momento de Dios no ha llegado todavía. Es un poquito como esperar a que las cosas tomen su cauce. No con pereza, porque si con pereza, con disipación, con distracción, pues dejamos pasar la gracia, el momento de la gracia. Pero debemos ir siempre como a los pasos, precisamente, de lo que nos va marcando la gracia de Dios. Los que somos un poco más mayores, recordaremos la película The Sound of Music, que traducen aquí La novicia rebelde, ¿no? En esta película, pues digamos, es la familia Von Trapp. Todos recordamos que el capitán Von Trapp había sido de la antigua Armada Imperial Austriaca. Había venido el momento de la anexión de los nazis. Ellos definitivamente tienen unos principios muy altos, no quieren servir al gobierno nazi, pues, que había llegado allí, a Austria. Y entonces la familia Von Trapp, que era realmente nacionalista austriaca, decide huir, porque tuvieron que huir efectivamente. Y entonces, saltándome prácticamente toda la película, llega el momento definitivo, ¿no? Está el festival de Salzburgo, ¿no? Ya se había casado la antigua novicia María con el capitán Von Trapp, ¿no? Que había sido novicia allí de la abadía benedictina.
Y bueno, dicen, ¿a dónde vamos? Pues se van a refugiar a la abadía benedictina donde María había hecho su postulantado, había iniciado su noviciado. Pues recordamos que a María la habían enviado como institutriz de la familia von Trapp y en eso pues digamos ella descubre la voluntad de Dios y hay muchos aspectos que uno podría como extractar para poder digamos ejemplificar mejor el trabajo de la gracia. Pero hay uno en particular, ¿no? Llegan los nazis a perseguir a la familia von Trapp que se había refugiado en la abadía benedictina y la hermana Berta, que es la maestra de novicias, inmediatamente le dice a la madre que han llegado a la madre superior, a la madre abadesa, que han llegado los nazis y que tiene que ir apresuradamente a abrirles porque pues van a tumbar la reja de entrada a la abadía. Y la madre superiora, la madre abadesa, le dice a la hermana Berta, no se precipite. Fíjense ustedes, no se precipite. Cuando una persona es precipitada, quiere decir que tiene el vicio del apresuramiento, de la precipitación, es decir, que va adelantada la gracia. ¿Qué hace la madre abadesa? Le dice, no se precipite. Y mientras ella más lento iba, ¿no? También para darle un poco de tiempo a los von Trapp, pero adicionalmente para mostrar la serenidad de los hijos de Dios, los oficiales nazi más timbraban, más hacían como que iban a tumbar la puerta. Ahí está representada la intemperancia, ahí está representada la precipitación del espíritu del mundo, que quiere todo ya. Y en cambio, la hermana Berta, maestra de novicias, pero sobre todo la madre abadesa, demuestra que de los hijos de Dios es la tranquilidad y el sosiego. Y por eso ella se dirige tranquilamente, abre la puerta y bueno, ya después nosotros conocemos el final de la película. Esto para ejemplificarles que los apresurados siempre son del mundo, mientras que de Dios es el sosiego y la calma, aún en las circunstancias más adversas. Bueno, el apresuramiento. Ahora un poquito de lo que es la pereza, la tibieza de espíritu. Cuando las personas son tibias, siempre están esperando que algo suceda. Por ejemplo, ellos saben que tienen que cumplir un deber ordinario y están esperando que por alguna acción extraordinaria de la gracia esto suceda. Le explico. Usted, por ejemplo, tiene el deber de preparar los alimentos en su casa. Sabe que tiene que prepararlos a tal hora, en ese día, y pues usted anda como pensando a ver en qué momento alguien viene, su vecina, su amiga, su amigo, su hermana, su hermano, a ayudarle o a preparar por usted los alimentos. No, eso precisamente es el vicio de la tibieza, porque usted sabe que tiene que ejecutar su labor en ese momento y en ese día. Hace algunos años había una propaganda muy simpática que se llamaba Puloy limpiando y yo descansando, algunos lo recordarán, y era que precisamente estaba este producto para limpiar la casa, pues la cocina, ¿no? Y entonces mostraban a la señora que ponía como el tarro y del producto para limpiar y el trapo o la valletilla para poder hacer el aseo y como que ellos solos hacían el aseo por la señora. Entonces como que el anunciante quería ejemplificar que con ese producto era más fácil hacer el aseo, pero realmente lo que estaba mostrando era la pereza de esta persona, la tibieza de esta persona que tenía que hacer el aseo, pero realmente lo que estaba esperando era que otro viniera a hacerlo por ella. Entonces un poco es eso, nosotros tenemos que cumplir nuestros deberes en el momento en que tenemos que cumplirlos. Tenemos que estar en lo que estamos y cumplirlo y hacerlo bien. Si no realmente, pues somos unas personas tibias que, aunque parezca una contradicción, no, vivimos en la otra cara de la misma moneda. Tan terribles son los que viven siempre apresurados como los que viven todo el tiempo postergando todo y haciendo obstáculos para que la gracia actúe. Bueno, la tibieza tiene otra dimensión no solamente de la inactividad, sino también de la falta de posición sobre las cuestiones importantes de la vida. Las personas tibias jamás quieren incomodar, son los que quieren ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, jamás toman partido por nadie, siempre están ahí mirando a ver, como decían las señoras, al sol que más caliente, porque jamás quieren incomodar. Esas personas también son tibias. Las personas que también son precipitadas, que tienen este mismo vicio, pero de la otra manera, siempre andan en afanes. Es increíble, lo quieren todo para allá, no les sirve el minuto siguiente, todo es al instante.
y jamás están en quietud. Uno los ve todo el tiempo para un lado, para el otro, y porque además creen que así les va a alcanzar a rendir más el día, que así les va a rendir más la vida, que así harán más cosas, pero realmente no hacen caso de lo que dice nuestro Señor. ¿Quién de ustedes, por mucho que se afane, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? Ninguno. Por eso decían las campesinas, no por mucho madrugar amanece más temprano, ¿no? Que tampoco tiene que hacernos pensar en la pereza, pero sí como no irnos precipitando a lo demás. Bueno, noveno obstáculo, el espíritu del mundo y el amor propio. Cuando una persona está contaminada del espíritu del mundo, piensa y habla como el mundo. Estima lo que el mundo estima, ama lo que el mundo ama y aprueba lo que el mundo aprueba. Cuando censura lo que el mundo censura, desprecia lo que el mundo rechaza y busca lo que el mundo busca, es una persona que sigue lo que sigue el mundo. Es decir, es una persona mundana. ¿Qué estima el mundo? Honores, riquezas, placeres y bienes de la tierra. El mundo tiene horror a la pobreza, a la humillación y a la mortificación. Dice nuestro Señor, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. El espíritu del mundo es el espíritu del demonio, el espíritu del mal. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando se refiere al demonio, a Satanás, dice, ahora ha llegado el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera. El Espíritu de Dios, en contraste, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo que Él llama Paráclito, el Espíritu de la verdad que está con nosotros y en nosotros por la gracia de Dios y especialmente por la gracia del bautismo. Decía el beato Juan Martín, el espíritu del mundo es totalmente opuesto al espíritu de Dios. Lo que es del mundo, por tanto, no es de Dios. Lo que es mundano no es divino. Lo que es del espíritu del mundo no es del espíritu de Dios. Ciertamente, el espíritu del mundo es tan opuesto al espíritu de Dios que los mundanos tienen horror por los sentimientos y la compañía de la gente de bien. Quienes tienen al Espíritu de Dios detestan soberanamente las creencias y sentimientos de las personas del mundo, porque son personas que siempre quieren estar en la oración, en el recogimiento, en el silencio, en la meditación, en los actos de piedad, en la adoración del Santísimo Sacramento, en la penitencia, en hacer obras de caridad silenciosas que jamás hacen alarde. La gran característica del espíritu del mundo es que es dominante. Y la gran consecuencia del espíritu del mundo es que daña a la persona y pervierte toda obra en la medida en que haya entrado en ellas. Cuando el espíritu del mundo entra en una persona, la gobierna con tal fuerza que la gracia ya no puede animarla. Cuando el espíritu del mundo ha entrado en una obra o institución, la gracia la abandona y es prácticamente imposible devolverla al gobierno de las cosas de Dios. Cuando una persona o una obra está gobernada por el espíritu del mundo, esa obra juzga como el mundo, habla de las modas del momento, obra según las falsas creencias de la época, se deleitan en los placeres, huyen de las mortificaciones, se guían por la vanidad y pierden sobre todo el gusto por las cosas de Dios. Las personas mundanas siempre están apegadas a sus propios sentidos, jamás están apegadas a Dios. Las personas mundanas, aunque no nos parezca, pasan muchas veces por grandes católicos y son colocados muchas veces como falsos paradigmas, porque están apegadas a su propia voluntad y tienen un sentido totalmente contrario a la operación de la gracia, porque la gracia obra según su beneplácito, que es la voluntad de Dios, y no según nuestra propia imaginación. En esto las personas son siempre resistentes al abandono a la providencia, porque siempre quieren caminar sobre seguro, quieren controlar todas las situaciones y quieren tener todo bajo control. Las personas mundanas, aunque no parezca, son vanidosas, porque miran todo según su rasero y jamás obran en la providencia de Dios. Los mundanos creen que están seguros con sus títulos, con sus conocimientos, con sus posiciones, se alaban y se autoalaban, pero jamás piensan que la sabiduría del mundo es locura para Dios.
cuando la gracia hace una moción a los mundanos o cuando se les presenta la posibilidad de un escenario donde no tienen el control absoluto, los mundanos siempre pierden el control y huyen hacia lo que les parezca más seguro. La divina providencia, la providencia de Dios que nosotros llamamos, son las disposiciones con las cuales Dios nos conduce hacia nuestra propia perfección. La persona que está en sintonía con Dios siempre está abandonada a su providencia. El que no está es abandonado a sí mismo y Dios nos abandona a nosotros mismos. Por eso, si nos obstinamos en querernos conducirnos por nosotros mismos, en seguir nuestro propio espíritu, en atender a nuestra propia voluntad, quedamos tan llenos de nosotros mismos que no hay campo para la gracia. Y Dios entonces nos abandona a nosotros mismos. Por eso, dice San Pablo, necesitamos hacer que ya no viva, sino que sea el Espíritu Santo el que viva en mí. Si nosotros vivimos solamente para nosotros mismos, con nosotros mismos, la gracia no tiene ningún tipo de cabida. Hablemos ahora, concretamente, porque el tiempo avanza, del espíritu del mundo. Dijimos ya, el espíritu del mundo es dominante y contagioso que no hay suficientes palabras para combatirlos. Por eso, cuando hablamos del espíritu del mundo como lo hacía el beato Juan Martín, nosotros no tenemos por objetivo cierto convertir a los mundanos, porque los mundanos ya son mundanos y es muy difícil que un mundano vuelva a la vida de la gracia, sino más bien para que las personas que queremos caminar en la gracia de Dios nos prevengamos de caer en ser mundanos. Debemos tener claro que nuestro Señor Jesucristo juzgó, condenó y reprobó al mundo y a sus adeptos, y sentenció expresamente que el mundo, por su ceguera deplorable, no puede recibir al Espíritu Santo. Además, nuestro Señor dijo, no rogaré por el mundo, con lo cual nos hizo hacer entender que el mundo no solamente es indigno, sino incapaz de participar en el efecto de los ruegos de nuestro Señor Jesucristo, porque siempre se resiste a la gracia, a causa de los obstáculos que le aportan sus malas disposiciones. Entonces, ¿qué es el espíritu del mundo? El espíritu del mundo, cuyo origen es el demonio, por eso lo llama el Evangelio el príncipe del mundo, refiere a un principio generador, un carácter íntimo, una esencia, una sustancia que hace al ser humano apegarse totalmente a la materialidad de las cosas y lo inspira a tener en ellas su último fin. En consecuencia, el espíritu del mundo es la manera ordinaria de ser de las personas del mundo que conocemos como mundanas. El espíritu del mundo, dijimos ya, es obstáculo para la gracia. Si usted tiene el espíritu del mundo, actúa como el mundo, piensa como el mundo, habla como el mundo, razona como el mundo, tiene los sentimientos del mundo y sigue los preceptos del mundo. Usted piensa como el mundo cuando hace mucho caso de las cosas del mundo y hace poco caso de la salvación. Un ejemplo sencillo, creer que jamás va a morir. Si usted es una persona mundana, cree que jamás va a morir, que si se le presenta una enfermedad entonces tendrá el mejor tratamiento y con eso va a vivir para siempre. Falso, eso es de los mundanos. Todos tendremos que morir porque tenemos que ir a encontrarnos con Dios. Habla como el mundo cuando sus conversaciones solamente tienen por objeto riquezas, honores y placeres. Entonces todo el tiempo la persona mundana anda hablando de la cantidad de dinero que tiene, de las grandes amistades que frecuenta, de los honores que le hicieron, de las venias que le prodigaron, de los negocios que anda haciendo, del último automóvil que compró, de la nevera tan bonita que logró conseguir, de los vestidos de última moda que adquirió en tal o cual parte, en fin, todo eso es del mundo. Cuando usted solamente piensa en el mundo, anda en ese sentido del mundo. Y razona con el mundo y como el mundo cuando usted cree que su bienestar está atado única y necesariamente a su estabilidad material. Cuando usted cree que por tener una casa entonces ya está salvado. Cuando usted cree que por haber tenido muchos honores ya es una mejor persona. No, realmente una persona está más en paz consigo mismo y con los demás cuando está en paz con Dios. Entonces, si usted se ocupa mucho del espíritu del mundo, no tiene tiempo de ocuparse en las cosas de Dios. ¿Qué dice San Agustín para saber si usted tiene el espíritu del mundo? Primero,
¿Usted quiere estar eternamente en el mundo? Es decir, ¿quiere vivir para siempre? Si la respuesta es sí, tiene el espíritu del mundo. Si usted siempre quiere estar en medio de riquezas, placeres y honores, disfrutar de salud perfecta, estar rodeado siempre de delicias, sin sentir la menor pena ni la menor incomodidad, sin morir jamás y sin la esperanza de ver jamás a Dios, si usted tiene esos sentimientos, tiene el espíritu del mundo. Si tiene uno solo, está en riesgo de mundanizarse. Entonces es tiempo como de refrenar un poquito eso para poder hacerse avanzar en la gracia. Bueno, ¿qué es esencial en esto del espíritu del mundo? Que el espíritu del mundo siempre se opone a la religión. Los mundanos jamás hacen un acto de piedad y todo lo contrario, se resisten siempre al don de piedad del Espíritu Santo. Los hijos de Dios miran la humillación, la mortificación y la pobreza como una oportunidad para crecer en la gracia. Los mundanos siempre lo miran como un fracaso. Por eso es que San Pablo siempre nos dice, tengamos el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo en el discurso de las bienaventuranzas, efectivamente, opone todo el bienestar del mundo al espíritu del Evangelio. San Juan Evangelista nos dio testimonio precisamente de la aversión al mundo, para que nosotros estemos en la sintonía de Dios y no en la sintonía de los hombres. Hoy en día, por ejemplo, muchos cristianos, muchos religiosos, muchas religiosas, muchos sacerdotes quieren que tengamos una religión de devoción alegre, amable, jovial y divertida, y rechazan por todos los medios las devociones serias, reservadas y mortificadas. Esos son los que, excusados en pedagogías vanas, ridiculizan la liturgia, incorporan músicas y cantos paganos en la misa, instan a que los fieles aplaudan y bailan dentro de los templos, porque confunden alegría con diversión, porque jamás quieren el recogimiento. Son los que relativizan los principios de la religión, huyen de la mortificación, no practican penitencia, concurren, por ejemplo, a la misa sin ornamentos y, entre otras cosas, no realizan retiros. A ustedes les podrá parecer que yo estoy hablando una locura, pero es cierto. A veces hemos escuchado de superiores de comunidades religiosas que ni por error van a un retiro espiritual, jamás lo dirigen, porque además no les importa, mundanos. Dentro de este grupo de católicos mundanos, también hay un grupo gravísimo que, por ejemplo, pues aún siendo laicos, religiosos, sacerdotes, aconsejan que uno puede hacer oración de contemplación católica a través de métodos inspirados en el hinduismo o en el budismo, como el zen, la meditación trascendental o el yoga, cuando la iglesia tiene documentos serios donde dicen que ninguna de estas prácticas es acorde a la piedad cristiana ni a la religión, pero no les basta y las difunden, y no solo las difunden, las practican. A veces se sorprende uno que en determinadas universidades hay clase de yoga. Bueno, cada quien es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Porque pues cada quien es libre de querer salvarse o condenarse, pero a veces va uno a mirar y quien la dicta es un religioso de una orden profesa. Increíble, pero cierto. Bueno, otros, por ejemplo, difunden el eniagrama, otro tipo de cuestiones de la nueva era, como incluso las mandalas, y dicen que no, que eso está muy bien, que esto ayuda, que esto es de Dios, etcétera. No, cuando ya la iglesia ha dicho, este tipo de cuestiones inducen ambigüedad en la doctrina y en la vivencia de la fe cristiana. ¿Qué tiene que hacer usted? Huir de esas personas, porque jamás le van a dar un buen consejo. Bueno, bien, ¿qué males causa el espíritu del mundo? Porque pues hasta ahora tal vez hemos visto una que otra cosa concreta, pero realmente hay que descender más. El espíritu del mundo, sepámoslo para siempre, es una fuente de corrupción. Y por eso hay que tener presente que como en tratándose de un árbol envenenado, si una persona está imbuida del espíritu del mundo, es como un árbol envenenado. Y todo lo que haga estará contaminado por el espíritu del mundo. De la misma manera, si una institución, una obra, una orden religiosa está imbuida del espíritu del mundo, como ese mismo árbol envenenado, desde sus raíces hará que todas sus obras, todos sus emprendimientos, todas sus cosas estén siempre contaminadas por el espíritu del mundo. Y todos sus frutos estarán, en pocas palabras, contaminados por la maldad. Consecuencias del espíritu del mundo. Primero, la vanidad, sobre todo en los vestidos.
Una persona mundana siempre es inmodesta. Quiere andar siempre ataviada con los últimos gritos de la moda, con las mejores sedas, con los atuendos más exquisitos, porque cree que con eso va a obtener un mejor reconocimiento social. Realmente eso es del mundo, eso no es de Dios. Otra consecuencia del espíritu del mundo: la disipación y la curiosidad, como ya habíamos visto. Las personas mundanas quieren enterarse de todo. Todo lo preguntan. Cuando uno está comentando alguna cosa y preguntan por qué tal cosa y por qué y por qué y por qué y por qué y quieren enterarse de todo eso, esa persona es mundana. Claro, no me estoy refiriendo al niño de 3 4 añitos que apenas está descubriendo el mundo y con esa sana curiosidad le pregunta al papá, a la mamá por qué pasa una cosa, por qué pasa la otra. No, me estoy refiriendo a personas que realmente son curiosas y todo lo quieren saber. Jamás se contentan con una razón sencilla, sino que tienen que saberlo todo. Esas personas siempre están olvidadas de Dios, porque todo el tiempo están pendientes de cosas exteriores y jamás de cosas interiores. Esas personas, por ejemplo, y sobre todo religiosas, religiosos y religiosas, ¿no? Son personas que huyen siempre de recitar el oficio divino. Jamás se les ocurre hacer la liturgia de las horas. Y sobre todo les parece que hasta la misa más corta es siempre la misa más larga. Bueno, otra consecuencia: la debilidad por la sensualidad y por el placer. Todas las personas que son mundanas, jamás se les ocurre hacer una obra de mortificación ni de penitencia. Siempre defienden todas las sensualidades y placeres como inocentes, lo cual es falso, porque todas las diversiones, por más inocentes que nos parezcan, siempre terminan siendo peligrosas. Los mundanos en los festines, siempre, mejor dicho, comen hasta rebasar los límites de la temperancia. En las danzas y bailes, siempre propician la agitación del cuerpo para llegar al desorden. En las comedias, por ejemplo, les fascinan las comedias, van a oír cómo se burlan de los demás. Ese es uno de los más grandes y terribles crímenes del espíritu del mundo: oír cómo otras personas se burlan de su prójimo. Eso también es del espíritu del mundo. Y esa persona que asiste, ¿no?, autoriza esa conducta reprochable, ataca la reputación del prójimo y escandaliza a las almas inocentes. Fíjense cuántas cosas. Cuando se tiene el espíritu del mundo, también se es orgulloso, ambicioso y apegado por los bienes de la tierra. Esas personas que también son codiciosas son personas que jamás se ocupan de creer las verdades de la religión y todo el tiempo andan haciendo chistes sobre la virginidad de la Virgen, sobre la santidad de San José, sobre la Sagrada Familia, sobre los dogmas de la religión. Personas mundanas. Adicionalmente, y última consecuencia del espíritu del mundo: la irreligión. Todas esas personas que son mundanas, ¿no?, se rehúsan a creer en las verdades del cristianismo. Eso es irreligión, que puede ser positiva o activa, porque la persona o rechaza la verdad del cristianismo o sencillamente, aunque la ha oído, le es indiferente. Los mundanos son personas que siempre están mirando las cosas humanas y terrestres. Jamás tienen la mira en lo sobrenatural ni en lo divino. Son personas que escuchan los sermones más encendidos y, mejor dicho, no, es que se les podría abrir el infierno al frente y jamás se sentirían conmovidos ni aterrorizados, ni acrecentaría en ellos ningún afecto por Dios. Siempre están movidas por la pasión y jamás por la religión ni la piedad. Son tan testarudos que, aun haciendo alarde de estudios, títulos y entendimientos humanos, pretenden develar las verdades de la Escritura al contradecir las verdades de la religión. Entonces dicen, no, es que yo soy PhD en teología y por eso puedo hablar en contra de los dogmas de la fe. Necedad. Estas personas, por más estudiadas, por más eminentes, por más alabadas que sean, son blasfemos. Cometen blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es que la Escritura fue inspirada por el Espíritu de Dios. Y precisamente es una afrenta contra el Espíritu Santo. Y jamás debemos olvidarnos de algo que nos recuerda constantemente el beato Juan Martín Moallé: las Escrituras son incontestables, porque son la revelación de Dios. Dentro de estos también hay un grupo de personas mundanas, por supuesto, que defienden a los herejes, a los impíos, a los cismáticos, a los blasfemos.
Dicen, no, cada persona es libre de creer en lo que quiera, está bien que cada quien crea que cualquier religión es la vía de la salvación. Falso. Las personas que defienden a los cismáticos y a los herejes son personas mundanas que también nuestro Señor Jesucristo condena. Y sobre esto es muy clara la Iglesia. Después del Concilio Vaticano II, sobre todo hay un documento que se llama Dominus Jesus. Ahí está muy clara la posición de la Iglesia, que la única vía para la salvación es la religión católica. Por eso el credo atanasiano lo dice con tanta claridad. El que quiera salvarse, que confiese la fe católica. Bueno, en nuestros días, dice el beato Juan Martín, hay un gran número de impíos como consecuencia del espíritu del mundo. Sí, desde el tiempo de Juan Martín y más hoy en día, el espíritu del mundo, es decir, el demonio, no había hecho tantos progresos precisamente porque no tenía tantos adeptos. Antes nadie se avergonzaba de ser cristiano, al contrario, todos hacían gloria de ello. Hoy, como el espíritu del mundo es tan dominante, las personas tienen temor absoluto de que se los confunda con los cristianos. Por eso, jamás se les ocurre ponerse, pero ni por error, de rodillas ante el Santísimo Sacramento. Cuando comienzan alguna obra, cuando tienen alguna necesidad, jamás se dan la bendición. Cuando llegan a algún restaurante, ni de fundas se les ocurre bendecir los alimentos, porque qué pena, porque esto cómo va a ser, etcétera, ¿no? Cuando nosotros deberíamos recordar las palabras del catecismo Astete. Al comenzar alguna buena obra, al verse en alguna necesidad, tentación o peligro, al levantar de la cama, al salir de casa, al entrar en la iglesia, al comer y al dormir, haremos la señal de la cruz. Todos los mundanos siempre censuran y desprecian las cosas de la religión. Claro, hay algunas personas que dicen, tomo la precaución de que nadie me vea en mi devoción porque es mejor cumplir el mandato del Evangelio de que nadie sepa lo que hace tu otra mano, ¿no? Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, viceversa. ¿No? Si usted lo hace por humildad delante de Dios, lo hace bien. Pero si usted lo hace es para que no lo señalen los demás seres humanos, pues sepa que esa es una falsa modestia y que también es mundana. Dice el beato Juan Martín Moyé, si este condenable espíritu continúa extendiéndose y dominando como lo está haciendo hoy, tendremos lugar para temer la destrucción total de la religión, pero confiemos en que Dios sostendrá su iglesia contra esta prueba como lo ha hecho en tantos otros tiempos y que ninguno de los elegidos perecerá. Por eso es que nuestro Señor dice que jamás se inquiete vuestro corazón. Ustedes me preguntarán, presidente, pero ¿cómo usted está tan seguro de lo que dice? ¿No son acaso muy severas sus palabras? Sí, seguramente. Pero quiero decirles esto. Seamos aguerridos y seamos valientes. No tenemos nada que temer. Luchemos por nuestra madre la Iglesia. Ella, la Iglesia, puede estar herida por la infidelidad de unos y por los crímenes de otros, por el espíritu del mundo, por nuestras propias faltas. Sí. Pero nosotros podemos amarla con nuestro amor, con nuestra compasión y con nuestro celo. Asumamos esto hoy. Debemos luchar por la fe y no debemos darle a otros la autoridad que no tienen, porque nosotros, queridos cofrades y amigos, nosotros estamos del lado ganador. Somos católicos. Sintámonos orgullosos de ello, porque estamos del lado ganador. Un aspecto muy interesante aquí es el temor que tuvieron los fundadores de las órdenes religiosas al espíritu del mundo, a que el espíritu del mundo entrara, porque sabían que si el espíritu del mundo entraba en la orden, en el instituto, arruinaría todo. Las órdenes religiosas al inicio vivían siempre en ambientes de sencillez, de oración, de fervor, porque hacían reinar en ellos el espíritu del Evangelio, que es el espíritu de sencillez, de pobreza, de mortificación, de austeridad, de renuncia total. Los fundadores, los grandes fundadores, San Francisco, Santo Domingo, San Ignacio, Santa Teresa, San Benito, Santa Escolástica, el mismo Juan Martín Moyé, tomaron todas las precauciones posibles para que el espíritu del mundo jamás entrara en sus institutos. Unos pusieron los monasterios, las abadías, en lugares alejados, donde el mundo ni siquiera se arrimara, precisamente por el riesgo que esto implicaba, porque si entraba el espíritu del mundo, desplazaría el espíritu del Evangelio, desplazaría el espíritu de Dios.
Y los que por distintas razones no podían establecer sus monasterios, sus casas en el retiro, sino que tenían que hacerlo dentro de las ciudades, por ejemplo, los que tenían colegios u hospitales, ¿no? Exhortaron a todos sus miembros para que, como pudieran, tuvieran siempre una versión viva al espíritu del mundo. Y eso era capital en el punto de su reglamento. Por ejemplo, San Vicente de Paúl puso como base la sencillez, y Santa Teresa siempre tuvo en la regla carmelita que el espíritu de desierto fuera la nota distintiva de su instituto. En algún momento, en el convento carmelita de la Encarnación, Santa Teresa vio que había entrado el espíritu del mundo. Eso era una cuestión muy, muy simpática. ¿Qué había sucedido? Algunos superiores pensaron que como las monjas y los monjes eran tan espirituales, pues lo lógico era que tuvieran charlas con las personas de afuera para transmitirles la gracia, para transmitirles el espíritu de piedad, el espíritu de penitencia. Pues ¿qué ocurrió? Todo lo contrario. Cuando las monjas recibían a las personas que venían del exterior, lo que hacían era todo lo contrario, era contaminarse de las ambiciones del mundo, y se obtuvo fue el espíritu contrario. Entonces, en los últimos días, Santa Teresa había visto que se había acabado el espíritu de piedad, devoción y mortificación. Y después de 27 años en el convento de la Encarnación, decidió irse a fundar un nuevo convento que estuviera lejos del espíritu del mundo. Usted me dirá, pero no, pero es que esto fue hace 4 siglos, esto no se ve ahora o más, en fin. Y yo le diría, mire, Santa Teresa hizo eso después de haber estado 27 años en la Encarnación, en el convento de la Encarnación. Hace pocos años, estoy hablando de hace unos 40 años, incluso aquí en Colombia, una religiosa que incluso había sido abadesa de su comunidad, ¿no? En el instituto donde estaba, sintió que había ingresado el espíritu del mundo, precisamente por la nueva abadesa que había entrado, que tenía una nueva posición sobre la mortificación y sobre otras cuestiones. Y esta religiosa se sintió tan conmovida por esto, un poco como Santa Teresa, sintió un gran pesar, digamos la nostalgia del espíritu primero, que lo que hizo fue hacer un profundo discernimiento y se fue de esa abadía. Lo mismo que había hecho Santa Teresa con sus monjas cuando vio que el espíritu del mundo había entrado en el convento de la Encarnación para irse a fundar otro que no estuviera contaminado del mundo, esta misma religiosa lo hizo y se fue a un lugar, a una comunidad que de verdad estaba todavía en sintonía con el Espíritu de Dios. Bueno, ¿cómo reconoce usted que una orden religiosa está imbuida del espíritu del mundo? Muy sencillo. No se atienen al rigor del Evangelio. Y no hay exactitud en la regla. Todo lo contrario. Siempre se buscan razones humanas para atenuar los principios del Evangelio y los principios de la regla. Son personas que se ufanan de lo soberbias que son las construcciones que habitan. Jamás usan hábito. Siempre utilizan los más exquisitos vestidos porque dicen que tienen que andar rodeados de personas muy importantes. Son órdenes en las cuales los superiores poco oran y siempre responden con intemperancia. Los cuestionan e inmediatamente gritan, dicen groserías, se salen de control. Oprimen y excluyen a los piadosos y religiosos. Ridiculizan a estas personas como fanáticos e irracionales. Excluyen a las verdaderas vocaciones. Y esto es bien interesante porque cuando esto ocurre es una resistencia de esas comunidades y de esos superiores al Espíritu de Dios. Y esa también es una afrenta al Espíritu de Dios, una blasfemia que no será perdonada ni en esta vida ni en la siguiente. En estas órdenes religiosas saben que sus fundadores fueron inspirados por la imitación de Cristo, por los santos evangelios, por la vida de los santos, por el tratado de la verdadera devoción a la Virgen Santísima, por las glorias de María, la vida de Cristo, etc. Ni se preocupan en leerlos. No les interesa. Uno les pregunta, bueno, ¿usted qué opina de tal principio, tal cosa? No, jamás se los han leído. Si acaso por ahí repasaron un pedacito de la regla, pero jamás vuelven a repasarla en su vida. Jamás hacen retiros. Hablan mucho de los miembros de ellos que fueron canonizados, beatificados, etc., pero poco
hablan de Jesucristo y poco hablan de la verdadera doctrina de sus fundadores. Es bien simpático que también uno ve cómo en esas órdenes mundanizadas para adaptar la doctrina a los tiempos, porque realmente les parece que es muy severo lo que dijo el fundador, entonces ponen palabras que los fundadores jamás dijeron. Por ejemplo, tiene otra característica bien simpática. Ya no existe dirección espiritual, sino acompañamiento. Entonces siempre hay charlas, pero jamás hay dirección. Eso también es del espíritu del mundo. ¿Qué hacer uno cuando se encuentra con unas personas de estas? Pues lo más probable es que usted no puede hacer nada, ni usted ni yo, ninguno va a poder hacer nada. ¿Qué tenemos que hacer? Alejarnos de esas personas, porque los discursos que nos den, los sermones que nos prediquen, las confesiones que nos hagan, pues realmente estarán contaminadas por el espíritu del mundo y no inspiradas por el espíritu de Dios. ¿Qué dice Juan Martín al respecto? Que a esas órdenes solamente les queda la propia destrucción, porque Dios las ha abandonado a sí mismas. Papa Francisco tiene una expresión muy simpática, y es que ese tipo de organizaciones son ONGs asistenciales, que parecen piadosas, pero realmente no son la iglesia, no son la esposa del Señor, porque son miembros que no caminan con Jesucristo, no edifican la iglesia con Jesucristo y no confiesan con Jesucristo. Son los que en sus sermones dicen, no, pero es que nosotros con esta pandemia estamos muy asustados porque vamos a sufrir la muerte. Hombre, qué cosa tan necia. Si precisamente Santa Teresa decía, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. San Pablo decía, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Es decir, una persona que de verdad es cristiana ansía en la fe el momento de la muerte porque precisamente es el momento del encuentro con Dios nuestro Señor. Pero no, en este tipo de instituciones incluso se oye preguntarle a tal clérigo, ¿y usted sabe dónde está el cadáver de nuestro Señor Jesucristo? Y dice, no lo sé. Hombre, ¿cómo que no lo sabe? Si es que la resurrección es una metáfora. De nuestro Señor Jesucristo no hay cadáver porque resucitó, su cuerpo glorioso está en el cielo. En estas órdenes mundanas, por ejemplo, siempre les gusta ocultar el estado religioso porque les parece que de pronto les puede generar exclusión. Ah, pero eso sí les fascina que les digan padre tal, que les digan reverencia, que les digan madre fulana, hermano sutano. Ah, no, eso sí, firman en todas partes con el padre, con la P. Porque no, eso les da un estatus, un reconocimiento, una cosa increíble. Pero realmente no son personas que sientan el verdadero espíritu. Además porque realmente es como si yo dijera, no, mucho gusto, abogado tal. No, uno se presenta por el nombre porque nosotros somos personas, no somos los títulos ni las posiciones que ocupamos. Fíjense ustedes que en estas órdenes jamás, pero ni por error, van a la capilla a orar. A la capilla van a tomar aire, a hacer silencio interior, pero jamás para pedir las luces del Espíritu Santo, ni para adorar a nuestro Señor en la Eucaristía. En fin, podríamos alargarnos en esta conversación, pero realmente tenemos que aprender una sola lección. Si nosotros reconocemos una orden mundana o un religioso, una religiosa, un pastor que está mundanizado, es mejor alejarnos. Orar por ellos, porque hay que orar por ellos, pero sencillamente permanecer en adhesión al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y permítanme decirles algo sobre aquello de padre. Los grados del orden sacerdotal son obispo, presbítero y diácono. Nuestro Señor es muy claro, no llamen a nadie padre, porque padre solamente hay uno, que es el que está en el cielo. Y les repito la frase del beato Juan Martín, las escrituras son incontestables. Entonces uno a los presbíteros, ¿no? A los sacerdotes, pues tiene que decirles es por su nombre. Si le inspira un respeto, pues uno le dice don Juan, don Martín, etcétera, lo que sea. Pero realmente padre es solamente para el que está en el cielo. Y les digo, las escrituras son incontestables. Bueno, ¿qué debemos hacer nosotros con los discursos del mundo? Nada de caso. Nosotros tenemos que estar concentrados en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debe sembrarse en nosotros? Aversión por el espíritu del mundo y deseo de protegerse contra la corrupción. Entonces,
Cuando usted quiere estar con Dios, pues va a donde Dios. Y entonces evita las reuniones del mundo, evita el contacto y la compañía de las personas mundanas y más bien procura estar más en la presencia de Dios. Porque es que el mundo, como es un espíritu dominante, lo más probable es que le tome ventaja a usted. Evite la curiosidad, porque es que todo el tiempo queremos saber qué pasa con todas las personas. No, conténtese con lo que de pronto escuchó y si puede orar por eso, pues esté ahí. Listo. Aunque le parezca que los mundanos triunfen, consuélese con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Os aseguro que ellos ya tienen su recompensa. A los hipócritas les gustan los aplausos, les gustan las alabanzas, les gustan que los pongan allí, allá, que los entrevisten todo el tiempo. Magnífico, dejémoslos a ellos. Ya han tenido su paga. Cuando usted haya regresado a su casa del contacto con el mundo, examínese, reconozca si ha cometido alguna falta, porque es realmente muy difícil ir al mundo sin haber cometido aunque sea una falta de deseo, ¿no? Discierna en su corazón en qué ha fallado y pídale perdón a Dios. Y recordemos que las cosas buenas solamente provienen de Dios, que es muy difícil no contaminarse del mundo, sí, pero decía nuestro beato Juan Martín, no hay obstáculo que la gracia no venza. Formas de favorecer la acción de la gracia. Esta tal vez es la parte más importante de todo lo que acabamos de reflexionar. Primero, pida la gracia todo el tiempo. Pídala con atención, con devoción, con respeto, porque cuando nosotros estamos orando estamos delante de la divina majestad. Entonces tenemos que estar delante de Dios con profunda humildad, con la conciencia de que Dios nos da su gracia. Elementos muy sencillos nos pueden ayudar. Orar todos los días. Un cristiano sin vida interior no puede ser un cristiano. Medite la Sagrada Escritura. Lea los salmos. Medite y ore con la liturgia de las horas. Vaya a la de oración eucarística. Tenga recurso en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, especialmente todos los viernes en su pasión, e invoque siempre a María Santísima, a San José y a todos los santos. Vaya a la misa, porque como enseña el Concilio de Trento, la Santa Misa es un excelente medio para aplacar la ira de Dios, conmover su misericordia y atraer la abundancia de sus gracias. Cuarto medio, frecuente los sacramentos. Siempre que pueda. Desee frecuentar los sacramentos, porque precisamente a través de ellos actúa la gracia de Dios. Y en quinto lugar, aprecie siempre la gracia, que es un don, un acto gratuito y generoso de Dios, y que usted siempre debe agradecer. Cuando usted agradece la gracia, pide más y más le va a llegar. Bueno, formas prácticas. Al acostar, ore. Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al despertarse, Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Al levantarse de un lugar, Dios mío, os doy mi corazón, tomadlo por favor, para que ninguna criatura pueda poseerlo sin vos. Estas son reglas prácticas del beato Juan Martín. Y es que nosotros tenemos que hacer que nuestro mundo vuelva a respirar, esta humanidad vuelva a respirar el aroma de la religión. Antes todos teníamos presente a Dios. Hoy realmente es que ni por accidente lo encontramos. Cuando usted tome agua o tome agua bendita, implore, purifícame, Señor, lávame más y más para que mi alma sea blanca como la nieve. Al vestirse, Dios mío, visto mi cuerpo, viste tú mi alma y adórnala con tu gracia. Cuando usted riegue las plantas en su casa, Dios mío, derrama sobre mí el rocío de vuestra gracia. Al barrer, Dios mío, quita de mí lo que te desagrada. Cuando usted se esté lavando o aseando, cuando limpie los objetos, Dios mío, purifica mi alma de sus manchas. Así con estos pequeños como consejos prácticos podemos hacer que la gracia esté siempre actuando en nosotros. Cuando usted prepare un alimento, Dios mío, preparo el alimento de mi cuerpo, prepara tú y dame el alimento espiritual de mi alma. Cuando coma, Dios mío, alimenta mi alma con tu palabra. Cuando trabaje, Salvador mío, uno mis trabajos a los vuestros. Haced que yo trabaje con espíritu de religión para expiar mis pecados y merecer el descanso eterno. Cuando ofenda a Dios, Dios mío, te pido perdón. Cuando vea una cruz al pasar por algún lugar, piensa en los sufrimientos de cruz y de gracias por la redención. Al encender una lámpara, Dios mío, ilumina mi alma con tu gracia. Al prender el fuego cuando cocina o cuando va a calentarse, Dios mío, abrázame con el fuego de tu amor y presérvame del fuego del infierno. Al recoger flores o frutas,
Dios mío, hazme producir los frutos de la penitencia. Al llegar a una casa o un recinto, salude, alabado sea Jesucristo. Al iniciar un sermón, un discurso, Ave María Purísima. Al empezar una conversación, Dios mío, pon freno a mi boca y mi lengua, tapa mis oídos para que no diga, no oiga nada que hiera el pudor o la caridad. Cuando salga de una casa, quede con Dios. Cuando se despida, vaya con Dios. En definitiva, que cada acto hable de Dios, de la Virgen, del cielo, de la fe. Cuando pase por un templo, santígüese, adore de lejos al Santísimo Sacramento. Cuando llegue a un pueblo, invoque a los santos patrones de ese lugar y a los ángeles custodios. En fin, haga que cada instante de su vida, digamos que cada instante de nuestra vida, emane el buen aroma de Jesucristo. Siempre esté con ropa sencilla, preste siempre horror por la vanidad y recuerde, no hay obstáculo que la gracia no venza. Queridos cofrades y amigos, la vida del beato Juan Martín Moyé, ejemplar como la de Santiago, apóstol y peregrino, así como la de los grandes santos, ha pasado desapercibida porque es como el reino de Dios, silencioso pero contundente. Estudiar, meditar, querer imitar la vida del beato Juan Martín Moyé es querer aspirar a la vida de virtud, a la vida de la gracia, poner en práctica los consejos de este querido beato, que hará de nuestras vidas que redunden en frutos de santidad y que por haber enseñado a muchos la justicia, brillemos como estrellas por la eternidad. La severidad del juicio del beato Jean-Martin Moyé sobre el mundo y sobre el espíritu del mundo es una lección permanente para introspeccionar nuestra vida interior, para vivir en un constante discernimiento delante de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, para descubrir en la radicalidad de estas palabras la aspiración de una vida alta de santidad, de una vida de amor a Dios, de una vida de servicio al prójimo, de una vida auténtica según el Evangelio y no de una vida según los criterios que han querido desfigurar el Evangelio. Tengamos presente, no hay obstáculo que la gracia no venza. Imploremos incesantemente, queridos cofrades y amigos, la gracia de morir a nosotros mismos para permitir ser plenos del Espíritu Santo, para abrazar la gracia de Dios, para despojarnos del espíritu del mundo, para en pocas palabras estar llenos del Espíritu Santo. Recordemos, no hay obstáculo que la gracia no venza. Una vez más, no tenemos nada que temer. Así los malvados y los mundanos triunfen, sea cualquiera el lugar donde estemos, la promesa de Dios es guía y seguridad para nosotros. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Nosotros estamos del lado ganador. No tenemos nada de que avergonzarnos ni nada que temer. Entonces, sepamos en esta certeza que la gracia del Señor está con nosotros y que estamos del lado ganador. Queridos cofrades y amigos, que la vida del apóstol Santiago, como la vida del beato Juan Martín Moyé, nos inspire a abrazar con mayor fervor y con mayor amor el deseo de la vida de la gracia, porque nosotros, cada uno de nosotros, somos la esperanza para esta humanidad, para esta iglesia, que contaminados por el espíritu del mundo, son una multitud de hombres y mujeres fatigados y abatidos que caminan como ovejas que no tienen pastor. Nosotros, que somos una comunidad de fe, imploremos cada vez más la luz de la providencia de Dios. Nosotros somos una porción de la iglesia. Unámonos para que nuestras vidas al servicio de Dios sean vida, esperanza y alegría para la salvación de muchos. Nosotros somos el pueblo santo de Dios. Hagamos de todo, que todo cuanto existe vuelva a emanar el aire de la religión, de la religiosidad, de la piedad. Esto es lo que quiere esta cofradía. Que la devoción de Santiago Apóstol nos lleve a Jesucristo, camino, verdad y vida, el único camino, la única verdad y la única vida. Nosotros somos hijos de Dios, unidos en amistad y en oración, repitamos al Señor Jesucristo las palabras de los discípulos en el camino de Emaús. Quédate con nosotros, Señor, porque ya es tarde y el día se acaba. Finalmente, queridos cofrades y amigos, una vez más, imploremos la gracia con las palabras del beato Juan Martín Moyé. Dios mío, nuestros esfuerzos serán inútiles si no los secundas. Sosténnos, pues, con el auxilio poderoso de tu gracia. Fortalécenos en el combate y concédenos la victoria. Amén. Alabado sea Jesucristo.